Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, iniciamos así nuestra edición vespertina. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en señal abierta desde el Arauca binacional hasta Aruba, para llevarles a ustedes la mejor información de Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. También nuestra opción que a través de Facebook Live nos permite estar vía streaming en cualquier parte del mundo en este momento, y la opción de ver el programa en diferido a través de nuestras redes sociales, nuestras opciones en el canal YouTube y nuestra opción en la página web siemprevenezuelaweb.com. Como siempre, es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa comentándoles que continúan las afectaciones eléctricas en 9 estados de Venezuela durante el día de hoy. Bajón eléctrico. En esta oportunidad, repito, afectó a 8 estados de Venezuela a las 3 de la tarde, hora de Venezuela. Se trata de la segunda falla registrada en el sistema en menos de una semana. Los estados afectados fueron Portuguesa, Barinas, Falcón, Apure, Mérida, Miranda y Táchira. Según el reporte que hicieron varios usuarios a través de redes sociales, estas fluctuaciones se han mantenido desde el pasado 13 de agosto, cuando se registró, 13 de septiembre, perdón, cuando se registró el bajón eléctrico de magnitud que afectó a Caracas y a otros 16 estados del país. Sin embargo, la empresa eléctrica nacional no comenta, no dice, para ellos eso no es con ellos, y la gente es la que tiene que sufrir estas caídas eléctricas porque genera daños en los electrodomésticos. De manera reiterada se ha afirmado que hay la necesidad de que el régimen informe de lo que está pasando, pero obviamente no lo ha hecho, ni la empresa eléctrica asume esto como su propia responsabilidad. Bueno, Citgo está en riesgo, lo hemos venido comentando desde hace varios meses. Este riesgo debido a deudas enormes contraídas por el régimen de facto de Nicolás Maduro, pero también la responsabilidad de Chávez con una irresponsable política de, de expropiación de empresas de carácter internacional, que a su vez acudieron a organismos internacionales, a tribunales internacionales, y lograron ganar sus casos. La gente del petróleo, Asociación Civil y el sindicato de empleados Unapetrol ha afirmado que la compañía Citgo, filial de Petróleos de Venezuela, está en riesgo de perderse por estas deudas contraídas por el chavismo. Los venezolanos tenemos que entender que Citgo es importante para el futuro de la industria petrolera, para la colocación de nuestros crudos pesados y para el país. Advirtieron que de perderse este activo venezolano, la responsabilidad recaerá sobre los gobiernos del fallecido presidente Chávez y Nicolás Maduro por la expropiación de empresas y la emisión de bonos de deuda, para lo que pusieron a Citgo como garantía, con la esperanza de solventar este problema legal que se cierne sobre Citgo. Tenemos el deber de buscar fórmulas y seguir trabajando estrictamente y acertadamente para lograr su salvación. Esta posición de gente de petróleo señala que, a manera de ejemplo, Citgo poseía 8 refinerías en el 2005, 60 terminales y una red de distribución conformada por casi 15.000 estaciones de servicio, más del 10% del mercado norteamericano. Además, teníamos contratos por más de 1 millón de barriles diarios por 10 años. PDVSA se posicionaba en el difícil y atractivo mercado norteamericano. En el 2006, el gobierno de Chávez, ejecutando un plan de destrucción de PDVSA del país, vendió buena parte de Citgo. Su gobierno no consideraba estratégicas las refinerías en el extranjero,
Realmente no les interesaba una PDVSA del primer mundo y del primer mundo, sino una en vías de extinción como la que padecemos. Debido a este procedimiento irracional, Cisco comenzó a funcionar al ritmo decadente de PDVSA revolucionaria. Luego se usó como caja chica, luego pasó a manos de PDVSA a Home en el 2019 cuando se inició su rescate y Citgo empezó a revertir las circunstancias. Pero en este momento, debido a esas deudas anteriores, debido a la política de expropiación del gobierno y eh, el triunfo en términos legales de varias de estas empresas expropiadas ante tribunales mundiales, hoy Citgo ha quedado a la deriva con una posibilidad cierta de liquidación, porque se va a rematar la empresa bien de los venezolanos para darle satisfacción a todas estas deudas contraídas por el régimen de facto de Nicolás Maduro y por Chávez en su momento. Así que Venezuela, para poder garantizar el futuro de su industria petrolera, necesita zinc. Y el riesgo de que se pierda es muy alto. Ya estamos prácticamente en las fechas del remate y hasta ahora no se han logrado los acuerdos que se aspiran con los acreedores para el pago de todos estos compromisos que estos irresponsables contrataron en nombre del país y en nombre de CITO. Vamos a escuchar ahora un reporte. César Pérez Vivas, en el marco de la campaña que viene realizando para las primarias, realizó una visita a el centro del país. Allí habló sobre la llegada del presidente de facto Maduro a Venezuela después de haber visitado China y Cuba con un cuento de enviar a la luna a los venezolanos, afirmando claramente lo que todos sabemos: quien vive en la luna es Maduro. Escuchemos. La unidad democrática venezolana se hace presente en todo el país para exigir el derecho a la participación política y el respeto a nuestra posibilidad cierta de tener un candidato unitario para las elecciones del próximo año, elegido por el pueblo en las elecciones primarias del próximo 22 de octubre. Nicolás Maduro acaba de llegar de China con un cuento chino. Anda ofreciendo enviar a la luna a los venezolanos porque él vive en la luna. Maduro vive en la luna, como todo el pueblo venezolano repudia este socialismo del siglo XXI y rechaza contundentemente la presencia de Maduro en Miraflores. El que esté negociando con Maduro, que lo ponga sobre la mesa, que el país sepa lo que están algunos actores políticos negociando con Maduro. Bueno, ahí está Pérez Vivas ratificando la posición de Maduro en la luna, que se la pasa ahí realmente. La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras donó 18 toneladas de fármacos y materiales médicos a Venezuela entre enero y junio de este año, de acuerdo a su balance semestral de la agrupación difundido hoy, en el que dan cuenta, entre otros detalles, de 32 estructuras públicas de salud que apoyaron de distintas maneras. A través de 4 proyectos atendidos por 481 trabajadores de Médicos Sin Fronteras en el país, la organización no gubernamental realizó o apoyó 137.353 consultas médicas, entre ellas 100 de atención nutricional y 799 de salud mental. Asimismo, atendieron a 21 víctimas de violencia sexual y a 622 parturientas, mientras que aplicaron 1.756 pruebas de malaria que arrojaron 272 casos diagnosticados y tratados. Los proyectos de Médicos Sin Fronteras son implementados en los estados de Amazonas y Bolívar, fronterizo con Brasil, así como en Anzoátegui y en Deltamacuro, territorio donde viven miles de indígenas. La ONG en el año pasado importó desde Venezuela 263 toneladas de materiales, tanto médicos como logísticos, lo que implica una ampliación de la cobertura en el país con respecto al 2021, cuando importó 83 toneladas.
Ese año ejecutaron un total de 140.000 pruebas para detectar la malaria, de los que resultaron 32.165 resultados positivos y que fueron tratados. Un total de 1,5 millones de venezolanos recibieron algún tipo de ayuda humanitaria en los primeros 6 meses del año, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA de la Organización de las Naciones Unidas. Así que sigue el apoyo internacional a través de Médicos Sin Fronteras, que ratifica una altísima intervención y apoyo en esta crisis humanitaria compleja que vive Venezuela. Jubilados de la CBG han alertado que le cayeron a COA, le mintieron. ¿Por qué? Porque después de haber realizado la huelga de hambre y tras 20 días de esa acción, pues hasta este momento no ha habido respuesta clara por parte de la directiva de la CBG a sus demandas. El grupo de jubilados y accionistas clase B de la Siderúrgica del Orinoco, que organizaron la huelga de hambre en las afueras de la Corporación Venezolana de Guayana, denunciaron que la Junta Interventora aún no ha cumplido con los compromisos que había adquirido de acuerdo al acta de la reunión del pasado 23 de agosto. Los afectados alegaron que luego de 20 días sin instalarse la mesa de trabajo prometida por la directiva, en la que se abordarían problemáticas como la desincorporación de trabajadores, la falta de atención médica para los pensionados y el mal cálculo de las prestaciones sociales. Esto último debido a que los afectados aseveran que los montos se han devaluado y además que fueron calculados con salarios que son desconocidos por ellos, ya que no reciben listines de pago. Aún así aceptaron que se ha cumplido el cronograma de pago presentado por la CBG y que los huelguistas recibieron el pago por concepto de prestaciones sociales. Sin embargo, Hugo Medina, líder de la huelga, alegó que los montos están por debajo de lo esperado. Esto que pagaron se debe asumir como un adelanto de prestaciones, no como un pago definitivo que está sujeto a reclamo. Hay que hacer una revisión profunda, hay que ver en qué se basaron para hacer estos pagos. Los trabajadores ni siquiera firmaron una planilla de liquidación para recibir sus prestaciones sociales. A ti te llegan unas prestaciones sociales y te dicen que estás jubilado. ¿Qué está pasando? Presumimos que no hay transparencia. El trabajador desconoce su salario real, menos conoce el cálculo para las prestaciones. El grupo consignó un documento ante la CBG en el que manifiestan que están en profunda alerta y preocupación por no tener hasta los momentos por parte de la CBG fecha y hora para la reunión formal propuesta por el bloque de asociaciones de jubilados con la máxima autoridad de la CBG. En el texto recalcan que la huelga de hambre que prendieron del 16 al 24 de agosto se levantó por el compromiso de iniciar un diálogo para dar respuesta a los reclamos y hasta ahora esto no ha tenido lugar. No es la primera vez que la Junta Interventora falta a su compromiso. El pasado 5 de abril acordó una audiencia con los jubilados y pensionados, la cual nunca tuvo lugar. Les mamaron gallo, palabras criollas, a los jubilados de la CB. Vamos a escuchar ahora a Delsa Solórzano. Ella afirma que su campaña está siendo perseguida y hostigada por motorizados, familias y equipos que nos apoyan en la campaña. Es decir, tanto motorizados que apoyan a Delsa Solórzano, familias y equipos han sido amenazados por autoridades de ley. Veamos en qué consiste esta situación según Delsa Solórzano. Hoy en la noche, en Punta de Mata, los funcionarios de manera muy agresiva estuvieron incluso en las casas donde nosotros estábamos esperando y ingresaron a esta urbanización privada preguntando quién era la familia que se había atrevido a recibirme, a mí y al equipo de campaña. La noche de hoy, cuando yo intenté emplazar a estos funcionarios debido a las amenazas que le habían proferido durante todo el día a la fuerza motorizada que nos acompaña y a los vecinos de la comunidad, ellos se montaron en un vehículo e intentaron arremeter contra mí y contra la comunidad lanzándonos el carro encima. Ya yo hice la denuncia
ante los organismos internacionales, me comuniqué con ellos a través de las vías digitales y evidentemente vamos a consignar las pruebas, las fotografías y los videos. Bueno, los candidatos están siendo fuertemente hostigados. Los candidatos a las primarias están siendo fuertemente amenazados por diversos sectores vinculados al régimen que buscan evitar que se realice una campaña en sanidad y en tranquilidad. Y uno no se explica por qué. Porque es un gobierno que se vende como democrático, hace estas cosas y otras violaciones de derechos humanos. Vámonos ahora nosotros a una pausa comercial y musical, la del momento, para llevarles a ustedes la mejor información al regreso. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. La organización ONG Control Ciudadano ha solicitado al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana aclarar la información sobre las aeronaves vinculadas al narcotráfico que han sido neutralizadas en los últimos días y en los últimos años, a fin de hacer creíble la política de derribo e inutilización de estos vehículos aéreos. A través de una nota de prensa, la organización no gubernamental aseguró que el Comando Militar no ha aportado detalles sobre la matrícula de las aeronaves inutilizadas, procedencia de las mismas, identificación de las tripulaciones, localización geográfica de las operaciones realizadas y las razones por las cuales las aeronaves fueron consideradas vinculadas al narcotráfico. El jueves pasado, el jefe del CEOFAM, Domingo Hernández Lara, indicó que la institución militar había neutralizado un total de 39 aeronaves vinculadas al narcotráfico en lo que va del 2023, para un total de 362 durante un periodo de tiempo que no especificó, lo que Control Ciudadano precisó y pidió precisar. Ha dicho la ONG que el Comando Castrense debe publicar oficialmente registros de inutilización y derribo de aeronaves provenientes del narcotráfico, aportando el mayor número de datos para un efectivo control democrático de esta actividad en defensa de la seguridad nacional. El ministro del Interior, Remigio Ceballos, informó también de la detención de 2 brasileños por traficar 455 kilos de cocaína en una avioneta que fue obligada a aterrizar, una pista clandestina para el tráfico internacional de la droga en el estado Falcón. Las fuerzas de seguridad, según informaron, han incautado 33,5 toneladas de drogas en lo que va de año, tiempo en el que 11.612 personas fueron detenidas, producto de 8.954 procedimientos por delitos relacionados con el tráfico de estas sustancias, según los datos oficiales. Pero Control Ciudadano pide que, bueno, si han detenido, se han neutralizado 362 aeronaves, sería interesante saber estos datos, procedencia, razones por las cuales se consideraron del narcotráfico, detalles de la identidad de las tripulaciones, porque lo cierto del caso es que nunca agarran a los pilotos, nunca agarran a nadie en estos operativos, o si los agarran y no lo informan. Bueno, y las razones también, localización geográfica de las operaciones realizadas en estas acciones. Es importante para tener efectivamente un control ciudadano sobre este tipo de actividades. Bueno, por otra parte, Juan Guaidó, desde su exilio, ha señalado que hay que encarar a Maduro con una sola candidatura en el 2024. El líder democrático emitió hoy una carta dirigida a todos los venezolanos desde su exilio forzado para enfatizar la importancia de encarar a Nicolás Maduro con una candidatura en el año 2024. En primer lugar, Guaidó aseguró que hoy debe ser firme y determinada la postura de la comunidad internacional. Se debe presionar a la dictadura a cambio de condiciones que faciliten la expresión popular, el voto, hoy secuestrado en Venezuela. Aliviar la presión o sanciones sin avances democráticos es crear incentivos perversos para que los dictadores sigan oprimiendo a sus pueblos, afirma Guaidó. Asimismo, el dirigente de la oposición recordó que el Estado de Derecho y la justicia serán vitales para rescatar a Venezuela
y también para garantizar la no repetición, para limitar el accionar de estados terroristas en América, para frenar el flujo migratorio, para rescatar el sistema de salud, la educación de calidad y permitir la reconstrucción de la industria petrolera. Todo esto pasa, afirma, por el respeto a la propiedad privada, a la Constitución, y esto es solo posible en la democracia. En tal sentido, Guaidó alertó que los espejismos de convivir con un dictador son solo visibles a quienes el miedo o prebendas no les permite actuar a favor de una Venezuela sin ataduras o humillaciones. Manifestó que con miras a la elección presidencial que nos debe, se debe hacer el esfuerzo, el requisito para enfrentar esta contienda en contra de la dictadura debe ser inscribir un solo líder o lideresa. Además, insistió que las primarias es un primer paso para reunificar y la búsqueda de un solo candidato o una sola candidata. Guaidó le dirigió un mensaje a Maduro: no tendrás paz, se la robaste a millones, no puedes gobernar, apenas sobrevives secuestrando el poder porque eres ilegítimo. Tu mejor salida es medirte en elección y ser derrotado una vez más políticamente. Solo así tendrá futuro toda Venezuela. No daremos alivio hasta que así sea. Ha afirmado Juan Guaidó desde los Estados Unidos, en donde se encuentra exiliado. Esa carta fue fechada el día de hoy. Vamos a escuchar esta información. Los trabajadores, lo hemos dicho, han salido a protestar en toda Venezuela durante el día de hoy. Vamos a ver un trabajo de La Voz de América sobre este tema. El que la debe la teme, y el gobierno sabe y tiene claro que está haciendo algo que es un crimen de lesa humanidad, que es someter a millones de trabajadores al hambre y a la miseria. Y está reprimiendo porque sabe que lo que viene es protesta, no porque la designe ningún dirigente ni ninguna organización, sino que es la reacción de la gente para poder sobrevivir y mantenerse. El gobierno ya no tiene nada que ofrecer, ya ningún funcionario te recibe para decirte nada, no hay nada que ofrecer. Lo que viene de aquí en adelante es represión y movilización. La gente no puede marcar a la movilización porque el gobierno también está siendo vigilado por organismos internacionales, entonces ellos apretan y empujan pero no matan. A 550 días que en Venezuela no se ha hecho aumento de sueldo. Venimos a exigirle al gobierno que debe aumentar, pero que debe aumentar sustancialmente un sueldo que sea de verdad un salario justo. Estamos en más de lo mismo, pero en la calle, defendiendo un salario digno, que ha llegado una pensión digna. Yo no le voy a decir al presidente a incitar el odio. Yo lo que le voy a decir al presidente Nicolás Maduro, que él fue sindicalista y se presentó ante el país como un obrerista. Nicolás Maduro y los que gobiernan, que están cometiendo un crimen de lesa humanidad, están tratando de adelantarse a esto, a la protesta de los trabajadores y a la protesta popular, que no va a cesar. Bueno, parte de lo que fue la protesta durante el día de hoy, se ha convocado para el próximo miércoles otra protesta, pero esto es específicamente algunos sectores de la administración pública, y esto sigue. Pique se extiende, inició y reactivó hoy, pero seguirá extendiéndose a lo largo de los próximos días hasta que el gobierno tenga una respuesta clara, el gobierno de facto tenga una respuesta clara a los trabajadores sobre el tema salarial, básicamente. Bueno, el vicepresidente de Acción Democrática, Edgar Zambrano, interpuso hoy un recurso de oposición contra la acción de amparo constitucional interpuesta por un ciudadano en el estado Lara, la Comisión Nacional de Primarias, y su presidente, Jesús María Casal. Zambrano interpuso el recurso ante un tribunal civil del estado Lara por considerar que perturba el proceso de primarias convocado para el próximo 22 de octubre. Fortalecemos nuestra acción de oposición en una decisión del propio Tribunal Supremo de Justicia del magistrado Eduardo Cabrera, que perfectamente define los alcances de la ley. Según la acción interpuesta por Zambrano, la solicitud hecha por René Álvarez Marchán pretende coartar el libre ejercicio de los derechos constitucionales de absoluto orden público
por lo que pidió que sea declarada inadmisible. Además, exigió que su solicitud sea considerada dentro del mismo recurso de habeas data de este ciudadano del pasado 7 de septiembre. El exdiputado también señaló que la próxima semana se dirigirá al TCJ para tener claridad de estricto derecho de cuáles son las connotaciones de la citada ley. Las primarias continúan su normal desarrollo, las primarias no van a ser expropiadas por un tercero, no pueden utilizarse por operadores de la justicia y de poderes del Estado para intervenir en una acción de civilidad. Las primarias son una acción de civilidad fundamentados y fortalecidos en la institución del voto, aseveró Zambrano. Varios estados del país introdujeron a través de un grupo de ciudadanos una acción constitucional de habeas data contra la Comisión Nacional de Primarias que preside Jesús María Casal por la divulgación de datos personales de votantes, cosa que es falsa, a través del buscador oficial para consultar la dirección del centro de votación, número de mesa, tomo, página y renglón en el que a cada elector le corresponde votar. Por otra parte, Monitor Salud está haciendo una grave alerta. Según la organización, se han venido registrando casos de dengue en la ciudad capital. Se ha incrementado esto a partir de unas cuantas semanas atrás. Según la organización, se registraron 204 casos solo en la ciudad de Caracas entre el 3 y el 9 de septiembre de este año. Esta cifra, 106 son hombres y 98 son mujeres. La organización alertó a través de su cuenta en la red social X que la cantidad de casos representa un incremento de 155% con respecto a la semana anterior, cuando se reportaron solo 80 casos. Lo que va de año, del 1 de enero al 9 de septiembre, se han registrado 732 casos de dengue en Venezuela. Y entre las parroquias más afectadas están 23 de enero, Caricuao, El Valle y San Juan, en la ciudad de Caracas. Así que hay alerta por el dengue. Tras de que no nos agarra el chingo, nos agarra el sin narices en esta situación de salud que se vive en Venezuela. Vamos a escuchar ahora este reporte. El presidente Petro en las Naciones Unidas fue interrogado sobre el tema Venezuela y dijo que va a solicitar que para enfrentar el tema migratorio se libere a Venezuela de las sanciones. Escuchemos las razones de Petro, del presidente Gustavo Petro de Colombia en relación a este tema. Es un flujo mundial, el éxodo le denomino, y ya alcanza cifras de más de 3.000 personas por día, lo cual nos conduce a más de 1 millón de personas en un año, en el próximo año. Allí hay cualquier cantidad de desastres humanitarios, de violación de derechos, de abusos de mujeres y de muerte de niños y niñas y personas débiles. Y entre más aumente el flujo, mayor será. Y por tanto, ponerle un alto a ese éxodo es lo que nos pone en discusión. ¿Cómo se hace? Hay una posición que es reprimir, cerrar fronteras. En el caso del tapón del Darién es taponar el tapón, lo cual es bastante difícil. Se usan las personas que organizan el éxodo, rutas marítimas, etcétera. Yo creo que esa posición no es la eficaz. La nuestra consiste en, primero, averiguar de dónde viene la población. En un 80% hemos descubierto que son venezolanos y venezolanas que salieron de su país, se ubicaron en toda América y ahora, vía Tapón del Darién, van hacia los Estados Unidos. En segundo lugar, colombianos, tercero, ecuatorianos, después haitianos y así hasta llegar a Afganistán y otros países. Entonces el tema de desbloquear Venezuela, incluso de liberar fondos de manera progresiva, hemos pedido que a través de la Corporación Andina de Fomento se permita tramitar los dineros propiedad de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, los llamados derechos especiales de giro, por una cuantía de $5.000 millones para empezar
a lograr un mejor bienestar de la población en Venezuela, que es lo que permitiría disminuir sustancialmente el flujo del Darién. Es el debate que tenemos en este momento. Pero, presidente, ¿Estados Unidos ha pedido puntualmente el bloqueo del carbón? No, lo ha pedido. Mañana hay una bilateral para que hablemos un poco más precisamente de ese tema entre el gobierno panameño y el colombiano. Bueno, para el análisis, ese tema, lo haremos mañana, seguramente a lo largo del programa. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. El último segmento de la tarde de hoy, el pedacito de torta que queda disponible para el que lo quiera aprovechar. Muy bien, Monseñor Cardenal Porras, Baltasar Porras, instó hoy a los venezolanos a mantener la tolerancia de cara a las elecciones primarias de la oposición que se van a realizar el próximo 22 de octubre. Ha dicho el cardenal que hay que verlo como algo normal, así como eligen otras cosas en la sociedad. No seamos elementos de discordia. Esto no es un ring de boxeo. Es una de las tantas formas que una sociedad tiene para consultar y ver qué es lo que quiere, qué es la razón de todo grupo político, afirmó el cardenal durante una rueda de prensa. El clérigo reiteró que las primarias, como una consulta pública, no tienen que generar una situación como la que se está generando en referencia a las demandas, obstáculos y amenazas, pues esto no conduce a la búsqueda de un diálogo, sino a acrecentar el abuso del poder. Porras enfatizó que hay irregularidades en el proceso, no basta con decirlo, esas cosas como todo, pues hay que probarlas. En otros temas, el cardenal aseguró que durante las próximas semanas podría conocerse el veredicto sobre la canonización del beato José Gregorio Hernández. Un evento, una actividad que más de un venezolano pues está esperando en el marco de la fe, en el marco de la esperanza por un país. Bueno, otra buena noticia es que reabren el servicio de hematología del Hospital JM de Los Ríos, Caracas. El abogado la abogada, Fabiana Garantón, señaló que a través del Ministerio Público se hicieron algunas reparaciones a los acondicionadores de aire acondicionado en el servicio de hematología, así como se mejoraron algunos quirófanos y también fue reabierta la farmacia de alto costo. Luego de permanecer 5 días cerrado, el servicio de hematología fue reabierto en la mañana de hoy. La Asociación Civil Santi y sus amigos, Fabiana Garantón, directora de esta organización, afirmó que la semana pasada un grupo de pacientes del centro de salud introdujeron un recurso de amparo ante el TSJ luego del cierre de la unidad. En la acción, además de la reactivación del servicio, los familiares del paciente solicitaron una respuesta del Ministerio de Salud y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales respecto al medicamento presuntamente contaminado, así como su inmediato retiro. Más de 200 niños quedaron a la deriva y sin médico tratante. Sin embargo, ya hoy se les atendió y fueron reevaluados. Asimismo, se informó a través del Ministerio de Salud que se hicieron algunas reparaciones en las áreas de quirófano y también fue reabierta la farmacia de alto costo. El cierre del servicio de hematología se concretó luego de que un grupo de médicos solicitó al Ministerio de Salud analizar el medicamento Metrotexate que se le estaba aplicando a los niños, que era importado de la India y que presuntamente vendría contaminado. Sin embargo, después de realizar algunos estudios, se determinó que se encuentra en perfectas condiciones. Como no habían llegado los resultados, los doctores decidieron, como una medida de presión, suspender el servicio sin atención a los niños que fueron ese día a su tratamiento. Este servicio atiende a aproximadamente 200 niños por día que reciben tratamientos para leucemia, anemia depranoxítica, entre otras patologías. Sí, las cosas que se ha señalado en relación a este tema de la atención de los niños en el JM de Los Ríos. Vamos a ver este reporte. Yuli Pineda, nuestra colega, nuestra corresponsal en Caracas, pues nos trae más información.
Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora tenemos nuestro resumen informativo. Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas y Penales, adscritos a la Delegación Municipal de Upata, rescataron sano y salvo a un bebé de tan solo 2 meses y 8 días de nacido, que había sido secuestrado en julio del presente año por una mujer. El rescate se produjo en el sector Las Rosas de la parroquia Upata, en el municipio Piar del estado Bolívar. El comisario Douglas Rico informó que por este hecho fue detenida una mujer de 31 años de edad, a quien no identificó, presunta autora del secuestro. Es importante manifestar que se inician las investigaciones pertinentes a fin de establecer si hay otra persona o otras personas más que estarían actuando en este secuestro, y no se descarta que pertenezcan a una banda que se dedica a este delito de secuestrar menores. En otra información tenemos que la ciudad de Caracas es tendencia en la red social X, antes conocida como Twitter, porque usuarios reportan largas colas para surtir combustible en varias estaciones de servicio de la ciudad capital venezolana, algo que ocurre en el interior del país, pero no es común en la ciudad de Caracas. Esta situación, repetimos, ha generado que se vuelva tendencia en esta red social, ya bien sea por las denuncias que hacen los propios usuarios ante las largas colas o por las respuestas de otros desde el interior del país, quienes señalan que eso no es novedad en el resto de Venezuela. Es importante resaltar que se viene denunciando que desde hace ya una semana, para surtir combustible en la capital venezolana, se observan largas colas, situación que ha comenzado a molestar a los caraqueños. Bien, esta es toda la información que tenemos hasta los momentos. Yo soy Yuli Pineda, CNP 6871, con informaciones desde la Gran Caracas, oriente y sur de Venezuela. Bueno, fue Yuli Pineda desde la Gran Caracas, trayéndonos información para el programa Siempre Venezuela. El gobernador del estado Sucre ha informado a través de sus medios de comunicación, Gilberto Pinto, que se prepara una exportación de 3.000 toneladas de sal hacia Trinidad y Tobago desde el puerto de Araya en el municipio Cruz Almerón Acosta. El mandatario afirmó que el terminal portuario de la Salinera llevaba 10 años sin funcionar. Sobre el tema de las exportaciones, señaló que se establecieron a través de un puente marítimo con Trinidad y Tobago, por lo que ha resultado un hecho histórico la activación de la actividad portuaria en Araya, luego de más de 10 años sin contar con el arribo o salida de embarcaciones, por lo menos oficialmente. Esta exportación de sal no solo representa una oportunidad económica para nuestros productores locales, sino también se consolida en la posición de Estado Sucre como actor relevante en el mercado internacional de productos salinos. De lo que se trata es de hacer posible un logro alcanzado entre empresas del Agua, Corpo Sucre y Puertos de Sucre. Pinto ha señalado que también se adelantan los trabajos de rehabilitación de la Universidad de Oriente, que ha sido una de las universidades más maltratadas por el chavismo, y que estos trabajos serán entregados para el inicio de clases en el mes de octubre. El gobernador se refirió a la inspección de obras que realizó el pasado viernes al encuentro con el sector universitario para conversar sobre la vinculación de este sector educativo con el desarrollo y fortalecimiento de las zonas económicas especiales del estado Sucre. Sobre el tema de la salinera y la reactivación del terminal marítimo, varias representantes del chavismo han señalado la importancia de esta salida de sal hacia Trinidad y Tobago, pero llamaron también a vincular este hecho con el pago de homologación de sueldos a los trabajadores activos y jubilados de la empresa salinera. Así que no dan aguja sin dedal, no tiran la agujita sin dedal.
piden el pago a los trabajadores de deudas pendientes. También, hablando del tema partidista, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia apuestan por la organización ante la primaria. Esto lo han señalado las organizaciones, quienes han dado una rueda de prensa durante el día de hoy, señalando la necesidad de establecer una acción política clara para poder definir un trabajo en conjunto que permita lo técnico de las primarias, es decir, la organización de las mesas, la participación de testigos y sobre todo la capacitación de los mismos. En la cabeza de la coordinación electoral, por lo menos del estado Anzoátegui, está Norma Delgado y José Gregorio Hernández. En coordinación de activismo, Ana Cedeño y Manuel Méndez. En coordinación de comunicaciones, Beatriz Pérez Blanco y José Figuera. Un representante de Primero Justicia y otro representante de Un Nuevo Tiempo. Ante la posibilidad de que Capriles gane la primaria y no pueda participar en las presidenciales, en el 2024, los voceros aseguraron que ahí no privarán los intereses personales y se buscará una alternativa para tener un candidato unitario, pues así lo ha hecho saber en su discurso el propio Capriles. De llegar a suceder este escenario, sin complejo alguno, dará paso para que otro venezolano cargado de compromiso sea quien asuma el reto de ser el abanderado o abanderada de la oposición. Vamos a escuchar este reporte, un video que nos habla sobre la necesidad de votar en estas primarias. Si deseas cambiar el futuro de Venezuela, hoy, chamo, tenemos una oportunidad. El 22 de octubre no solamente vamos a elegir un candidato, sino una ruta a tomar para derrotar el régimen de Nicolás Maduro. Por eso te invito a participar en un proceso que es de la gente y que hoy más que nunca es importante para reconstruir la confianza que tanto hemos perdido. Desde Caracas invitamos a todos los venezolanos a participar, a votar este 22 de octubre en la primaria. Convirtamos la primaria en el hito unificador y movilizador de todos por la libertad y la democracia de Venezuela. Tenemos una oportunidad súper valiosa que son las primarias este 22 de octubre. El llamado es que salgan a participar, a votar, porque nos necesitamos unidos y Venezuela tiene la oportunidad única y valiosa de unirnos como hermanos y por fin acabar con este régimen de miseria y de hambre que estamos atravesando. Bueno, es la posición de varios jóvenes y representantes de la sociedad civil en relación al tema de las primarias. Hay que participar, hay que tener una posición clara y firme en relación a este proceso que en realidad representa la posibilidad de organizar a la oposición con mira a las elecciones presidenciales del próximo año. Bueno, una buena noticia que comentábamos durante la mañana de hoy: Conviasa activará una ruta aérea entre San Antonio del Táchira y la isla de Margarita en el estado de Nueva Esparta. Que próximamente se va a conectar con Margarita. Se está haciendo un trabajo, anunció Freddy Borges, viceministro de Transporte Aéreo. Ha señalado también que establecer esta conexión implica evaluar la comercialización, la venta de boletos, poder garantizar el mejor servicio y seguridad a los viajeros. El anuncio lo hizo durante el vuelo inaugural de Conviasa en el Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez del estado Táchira, que estuvo 11 años cerrado. Borges destacó que en una hora los usuarios podrán viajar entre el Aeropuerto Nacional Simón Bolívar Maiquetía y San Antonio, y la aerolínea tiene una frecuencia de ruta 2 días a la semana, lunes y viernes, indicó el viceministro. El acto inaugural estuvo a cargo del gobernador chavista Freddy Bernal, quien dijo que la reanudación de las operaciones aéreas en el terminal es un hecho histórico. Un sueño esperado por los tachirenses por más de 11 años, un esfuerzo importante del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y de Bolivariana de Aeropuertos, un trabajo en conjunto que da apertura para reafirmar no solamente la movilidad interna, sino el turismo nacional e internacional, la promesa hecha realidad, ha manifestado el gobernador chavista. También hay otro mensaje, un mensaje claro. Notiprimaria, un esfuerzo de los factores democráticos para informar sobre el proceso de primarias que se está celebrando en el país. Veamos.
La primaria es indetenible. Las fuerzas democráticas están trabajando sin descanso para brindarles la oportunidad a los venezolanos de expresarse este 22 de octubre con su voto. La Plataforma Unitaria Democrática así lo informó. Nuestro único plan es tener una primaria exitosa. Cuando faltan solo 35 días para la elección primaria, ya se han definido en el exterior 87 centros de votación en 80 ciudades de 30 países, organizados en 85 comités locales integrados por más de miles de venezolanos que desarrollarán tareas electorales de apoyo en el proceso electoral. Pese a las trabas y amenazas que se han querido imponer a la primaria, gracias a la colaboración de la ciudadanía, se logró consolidar el catastro para ubicar los 3.010 centros de votación y las más de 5.000 mesas electorales para la primaria en 331 de los 335 municipios de Venezuela. El personal que se encargará de hacer posible esta elección primaria el 22 de octubre también es de suma importancia, por eso la Comisión Nacional de Primaria anunció esta semana que ya se han preparado 162 formadores nacionales y 1.847 facilitadores regionales en 23 estados del país para la formación y capacitación de los miembros de mesa y del resto del personal electoral. Recuerda que todo este esfuerzo solo tendrá sentido con tu voto en la elección primaria el 22 de octubre. Unidos vamos a cambiar Venezuela. Bueno, interesante esto. Estamos en la ruta de las primarias, 35 días para el proceso. Amenazado, atacado por el flanco, por el régimen de facto, pues las primarias avanzan. Falta un mes y un poquito para este proceso electoral que amerita los venezolanos para desarrollar en condiciones netamente democráticas la elección de su representante frente al régimen de facto y hasta ahora su candidato Nicolás Maduro. Bueno, con esta información cerramos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se han enlazado para llevarles en señal abierta nuestra información en Siempre Venezuela. También un equipo que a través de Vanessa Chacón, Camilo García y nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, además de nuestros operadores, nos permiten llevarles a ustedes la mejor información en Siempre Venezuela. No me queda más que desearles una feliz noche, que descansen y nos vemos mañana en una nueva edición de Siempre Venezuela. Un abrazo, que pasen feliz noche. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.